Las historias de duendes y chaneques más perturbadoras que existen. Historia 1. El duende me quitó la ropa mientras dormía. Soy Ricardo, tengo 27 años y esto me pasó en una cabaña en Cajamarca, donde fui a descansar un fin de semana. Estaba solo. El lugar era hermoso, rodeado de bosque, aire limpio, sin señal. La primera noche dormí profundamente. Pero en la segunda desperté de una forma extraña. Estaba completamente desnudo. Yo duermo en ropa interior, siempre. Pero al despertar, no tenía nada encima, ni siquiera las sábanas. Lo más extraño, la puerta de la habitación seguía cerrada con seguro desde dentro. Y mi ropa estaba doblada cuidadosamente a los pies de la cama, con mis zapatos acomodados como si alguien los hubiese lustrado. Me dio miedo. Pensé que quizás había sonámbulo. Pero no era posible, nunca lo he sido. Revisé mi cuerpo. Tenía una marca en la pierna, como una mano demasiado pequeña, con uñas largas. Una especie de presión. Pero no había sangre. Esa noche dormí con pantalones y una navaja bajo la almohada. A las 3:20 de la madrugada, algo me despertó. Un susurro. Una risita aguda, cerca del oído. Me quedé quieto. Abrí los ojos. Y desde la esquina oscura del cuarto, salió una figura pequeña, como un niño arrugado, desnudo, caminando con pasos torcidos. Me miró. Sonrió. Y saltó sobre mi cama. Grité, lo empujé, pero desapareció. En el colchón quedó marcada su figura como si su cuerpo estuviera hecho de lodo tibio. Al día siguiente me fui de la cabaña. Pero al llegar a casa, encontré algo en mi equipaje, una pequeña prenda de tela marrón, como si fuera una especie de ropa interior diminuta. Y una nota escrita a mano. Ahora es tu turno de quitártela solo. Historia 2. Me tapé por miedo y algo me caminó por encima. Me llamo Joel, soy de Veracruz, y esto me pasó cuando tenía 16 años. Me mandaron con mi abuela por unos días, a un pueblo llamado Omealca. Ella siempre decía que había que pedir permiso a los chaneques antes de entrar al bosque. Yo no le hice caso. Una tarde salí a caminar por un sendero. Vi una figura a lo lejos, pequeña, encorvada, que corría de lado a lado entre los arbustos. Pensé que era un animal. Pero cuando me acerqué, se escondió en un hueco de la tierra y me pareció que sus ojos seguían brillando en la oscuridad, como si aún me observara. Esa noche, me acosté en el cuarto de invitados. No podía dormir. Sentía el estómago revuelto. De repente, escuché pasos. Pasos demasiado livianos, como de niños descalzos. Se reían. Murmuraban. Algo se cayó en la cocina. Me tapé completamente con la sábana, muerto de miedo. Cerré los ojos. Y entonces lo sentí. Una mano apoyándose en mi pecho. Luego otra. Y otra. Y otra más. Algo me caminaba por encima del cuerpo. Se reía. Me olía. Me arañaba con suavidad. Después sentí que algo se sentó sobre mi abdomen. No podía moverme. El aire se volvió espeso, como si alguien exhalara directamente en mi cara, desde adentro de la sábana. Cuando finalmente logré moverme y destaparme, no había nada. Pero mi cuerpo tenía pequeños rasguños en la piel, todos como con uñas de criatura. En la pared, había marcas de dedos embarrados, y una palabra mal escrita con lodo seco. Juegas. Desde entonces, cada vez que me tapo por completo para dormir me despierto con lodo entre los dedos. Historia 3. Vi a los duendes hablando y no debí escucharlos. Soy Mateo, y trabajo como guardabosques en la sierra de Oxapampa. Un día me tocó patrullar un área donde hubo reportes de ganado mutilado. Pensamos que eran pumas. Pero no había rastros. Me adentré solo, alrededor de las 4 de la tarde. Crucé un sendero antiguo, cubierto de musgo. Me quedé quieto cuando escuché voces. Pensé que había gente. Pero las voces eran demasiado agudas, rápidas, como si discutieran entre ellas. Me acerqué con sigilo. Ahí estaban. 3 figuras diminutas, encorvadas, arrugadas, con orejas grandes y sin ropa, alrededor de una fogata. Uno tenía una pierna humana en las manos, y la mordía como si fuera un trozo de pan. Otro olía una prenda de ropa interior infantil. El tercero reía, pero su risa era seca, vieja, como si su garganta estuviera podrida. Estaban hablando en un idioma que no conocía. Pero de pronto, uno se detuvo. Olfateó el aire. Y dijo, en un español perfecto: «Nos escuchan». Los 3 giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Corrí. No me detuve hasta salir del bosque.
No dormí en días. Pero una semana después, encontré un trozo de carne podrida en la puerta de mi casa. Y al reverso de una de mis camisas alguien había escrito con carbón: ahora tú eres la historia que se cuenta. Historia 4. El chaneque me miraba desde dentro del árbol. Soy Pamela, y esto pasó en el rancho de mis tíos, en San Luis Potosí. Cuando era niña, me decían que no debía acercarme a la ceiba grande al final del campo. Decían que ahí vivía uno de ellos. Un chaneque viejo. Pero a mis 17 años, yo ya no creía en eso. Me acerqué una tarde. El árbol era gigantesco. Las ramas parecían retorcerse solas. Al rodearlo, noté que tenía una cavidad al centro como una boca abierta. Me asomé por curiosidad. Y ahí estaba. Un ojo. Solo un ojo, completamente negro, me miraba desde adentro. Luego apareció otro. Y después una sonrisa torcida, llena de dientes pequeños y marrones. No era un hueco. Era un rostro. El árbol tenía un rostro adentro. No me moví. No podía. Sentí que algo jalaba mi mente hacia ese hueco. Escuché un zumbido en los oídos. Y una voz: tú también crecerás en la madera. Logré retroceder. Corrí. Esa noche soñé que el árbol se movía, caminaba, y dejaba huellas de barro por toda la casa. Y en mi brazo, al despertar, tenía la marca de un nudo de madera grabado en la piel, como una cicatriz. Desde entonces, los árboles cerca de mi ventana se acercan más cada semana. Sus ramas tocan el vidrio. Y a veces escucho que me llaman por mi nombre. Historia 5. Me desperté con el duende acostado a mi lado. Me llamo Lucho, y esto pasó hace apenas un año, cuando me quedé solo cuidando la finca de mi abuelo, en un pueblo cercano a Ayacucho. La zona es conocida por hablar de gente pequeña, pero siempre creí que eran leyendas. La primera noche fue tranquila. Pero en la segunda, sentí un peso al lado mío en la cama. Me desperté. Pensé que era un animal. Pero al voltear, ahí estaba. Una criatura del tamaño de un niño de 3 años, con la piel grisácea, la cara llena de arrugas y los ojos grandes, totalmente negros. Estaba acostado boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho. Me miró. Y sonrió como si llevara años esperándome. Intenté moverme, pero no podía. Estaba paralizado. El duende acercó su mano a mi rostro. Su tacto era seco, como madera. Me tocó los labios y susurró: ¿cómo se siente ser visitado? Luego se incorporó. Caminó lentamente fuera del cuarto. Pero no por la puerta. Se metió por un agujero en la pared que no estaba ahí antes. A la mañana siguiente, el hueco seguía ahí. Lo sellé. Pero cada noche, el yeso se cae. Y la cama amanece con la marca de un cuerpo pequeño al lado mío. Anoche me desperté y ya no estaba solo otra vez. Y esta vez, me abrazaba. Historia 6. El duende me pidió que eligiera a quién llevarse. Soy Héctor, trabajo como cuidador en un vivero muy alejado del pueblo. Me quedo semanas enteras solo, rodeado de plantas, tierra y silencio. Una noche, mientras limpiaba la zona de los bonsáis, sentí que alguien me observaba. Era como si me respiraran detrás del cuello. Volteé. Un ser pequeño, de unos 40 centímetros, con el rostro arrugado y la cabeza alargada, me miraba desde el borde del estante. No se movía. No pestañeaba. Solo me observaba como si ya supiera todo de mí. Pensé que aluciné. Pero entonces me habló. Uno debe irse. Elige tú. Me quedé paralizado. Quise preguntar, pero él simplemente se dejó caer de espaldas y desapareció en la tierra. Esa madrugada tuve un sueño muy nítido. Estaba en una cabaña, con mi madre a un lado, y mi hermano sentado frente a mí. El duende estaba en medio, señalándolos. Uno debe irse. O yo elijo. Me desperté llorando. Al día siguiente, mi madre sufrió un infarto. Murió al instante. Nadie se lo esperaba. Fui al vivero, destruido. Y en el lugar exacto donde vi al duende por primera vez, había una pequeña figura tallada en madera, idéntica a él, con una frase escrita en el pecho: elegir es amar. No elegir es traicionar. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Porque cada tanto, escucho en sueños: te volveré a preguntar. Historia 7. Me metí al bosque y ya no supe si seguía siendo yo. Soy Álvaro, y crecí cerca del bosque El Cielo, en Tamaulipas. Siempre nos decían que no entráramos solos. Pero a los 16, con la arrogancia de la juventud, lo hice.
Fui con una linterna y una mochila. Iba a quedarme unas horas. Solo por aventura. Crucé el primer tramo sin problema. Pero al llegar a un claro, todo se volvió silencio absoluto. Ni viento, ni insectos, nada. Y luego, el zumbido. Un ruido agudo, constante, como si me hirvieran los tímpanos por dentro. Caí al suelo. Sentí que alguien caminaba alrededor mío, pero cuando miré, eran como sombras encorvadas, con piernas delgadas y torsos enormes. Giraban a mi alrededor, murmurando cosas que no entendía. Uno se acercó y puso su mano en mi frente. Cuando desperté, estaba en mi casa. Pero todo estaba apagado, viejo, como abandonado por años. Mis fotos en la pared estaban distintas. En todas, mi cara tenía una sonrisa enorme y forzada, como si alguien más estuviera usando mi rostro. Salí corriendo. Encontré a mi madre. Me abrazó, llorando, diciendo que estuve desaparecido 3 días. Pero yo solo recordaba una noche. Desde entonces, no me reconozco del todo. A veces, en el espejo, mi reflejo parpadea cuando yo no lo hago. Y una vez, soñé con el duende que me tocó la frente. Me dijo: tú no regresaste. Historia 8. Mi abuela los alimentaba en secreto. Me llamo Juliana, y mi abuela siempre fue rara. Se la pasaba hablando sola, dejando comida en el jardín, y colgando muñecos hechos de trapo y espinas en los árboles. Decía que era por respeto a los antiguos. Cuando murió, me quedé en su casa. Limpiando la cocina encontré un cuaderno viejo. Eran anotaciones detalladas de los horarios, la comida y el comportamiento de los huéspedes. Pensé que era demencia senil. Hasta que una noche, fui al jardín. Había dejado una vela encendida por error. Desde la ventana vi que alguien se acercaba a la ofrenda. No era humano. Era bajo, encorvado, con un cuerpo delgado y el cráneo alargado como una calavera estirada. Tenía los brazos tan largos que sus manos tocaban el suelo. Tomó la comida. La olfateó. Se quedó quieto. Levantó la cabeza, y me vio. Corrió directo hacia la casa. Corrí a cerrar la puerta. Escuché rasguños. Golpes. Pero lo peor fue el llanto. Un llanto agudo, como de bebé. Pero era fingido. Se notaba. No lo hiciste como ella. No sabe igual. ¿Dónde está ella? A la mañana siguiente, la puerta estaba abierta. En la mesa había una muñeca hecha con mi cabello, que antes había dejado en el cepillo. Y en el cuaderno de mi abuela, apareció escrita una nueva frase. Ya saben que ella se fue. Y ahora tienen hambre. Historia 9. Lo vi dentro del refrigerador y me sonrió. Soy Luis, vivía en una casa antigua en Cusco, en la zona más vieja del centro. Una madrugada me levanté con sed. Fui a la cocina. Abrí la refrigeradora y lo vi. Un ser pequeño, agachado entre los vegetales, con la piel marrón, sin ropa, los ojos completamente blancos. Tenía los dientes afilados, pero me sonreía como un niño travieso. No se movía. Solo me miraba masticando una zanahoria. Cerré de golpe. Pensé que estaba alucinando. Pero al abrir otra vez ya no estaba. Desde entonces, la comida desaparecía o se descomponía al instante. Dejaba cosas en la noche, y amanecían podridas, o masticadas. Pero nadie más vivía conmigo. Una noche puse una cámara. Grabé todo. A las 2:12 de la madrugada, la refrigeradora se abrió sola. Y algo salió caminando de dentro, como si viniera de otro espacio. Se sacudió el polvo, estiró los huesos y caminó por la cocina hasta desaparecer por la pared. No pude seguir viviendo ahí. Pero cada vez que visito a mi madre y abro su refrigerador, siento el mismo olor, tierra húmeda y dientes viejos. Y una vez, juraría que vi unos dedos diminutos deslizándose justo antes de cerrar la puerta. Historia 10. Los vi salir del hueco y me señalaron. Soy Andrea, profesora rural en un pequeño pueblo de Oxolotán. Una tarde, mientras caminaba por el sendero al colegio, vi un grupo de niños cerca del monte, jugando alrededor de un hueco en la tierra. Pero no se movían como niños normales. Sus movimientos eran demasiado torpes, demasiado sincronizados. Me acerqué. Grité. Todos salieron corriendo. Menos uno. Se quedó quieto, de espaldas. Cuando me acerqué, su cabeza giró completamente sin mover el cuerpo. Me miró. Me dijo con voz de anciano: tú los viste. Ya no puedes irte. El hueco seguía allí. Tenía una profundidad antinatural. Negra.
sin fondo. Me fui corriendo. Esa noche, soñé con ellos. Salían uno por uno del hueco. Se formaban frente a mí. Me señalaban. Cantaban algo incomprensible. Y luego, el más grande de todos, una figura más alta, con cuernos diminutos y una capa de hojas secas, se acercaba a mi cara y susurraba: "Te vamos a enseñar a pertenecer". Desperté con las uñas llenas de tierra. Y en la palma de mi mano una piedra triangular, con un símbolo tallado, que no recuerdo haber recogido jamás.